noches, gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo, en este nuevo emprendimiento que hemos denominado El Futuro Reciente. Es un ciclo de unos 8 programas, de aquí a octubre aproximadamente, en el que queremos compartir con ustedes algunos de los temas, algunas de las claves para entender el futuro que se viene, el futuro que está a la vuelta de la esquina y que en algunas áreas de nuestra vida, de sociedad y aún en nuestra vida de individuos ya llegó. Así que bienvenidos y ojalá les guste este ciclo que hemos llamado El Futuro Reciente. Les presentamos al primer invitado y al primer tema. Educar es dirigir, encaminar, doctrinar. A través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando otros nuevos y proyectándose. Durante su educación, las personas desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. La educación es clave para el individuo y para la sociedad en su conjunto. Se remonta a los orígenes mismos del ser humano, transmite la cultura y permite su evolución. ¿Pero para qué se educa hoy? ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Cuál es el fin de la educación que se viene? Hoy, en Futuro Reciente, hablamos de educación. Nuestro invitado, Pablo da Silveira. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, institución en la que también se desempeñó como investigador. Actualmente es profesor de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay. Hasta el año 2006 se desempeñó como vicerrector académico de esa misma institución. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores Uruguayo, miembro del Consejo de Redacción y árbitro de varias revistas académicas. Ha sido profesor visitante en universidades de América Latina y Europa. Es presidente del Centro de Estudios Jean-François Revel y columnista del diario El País de Montevideo. Bueno, bienvenido Pablo, gracias por acompañarnos en este primer programa. No, un placer estar acá una vez más. Creo que no fue accidental que eligiéramos el tema de la educación como primer programa para hablar del futuro reciente, el futuro que nos espera. Sin duda que también es un tema que fue fundamental en el pasado y no solo en el reciente, ¿no? ¿Por qué ha sido tan importante y por qué lo es especialmente ahora educar? Educar siempre es importante en cualquier sociedad, solo que se educa de maneras diferentes según los contextos y según los tiempos. Pero uno podría decir, educar es cada vez más importante. ¿Por qué? Bueno, porque por más allá de que sea un lugar común, es verdad que vamos hacia la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa eso? Significa que vivimos en sociedades en las que cada vez hay que saber más cosas para poder integrarse a la vida social y para poder desarrollar los planes personales que cada uno tenga. Hay que saber mucho para ejercer ciudadanía. Por ejemplo, en la antigua Grecia, hace 2500 años, para ejercer ciudadanía no había por qué saber leer. La asamblea tomaba decisiones y luego salían pregoneros que leían en las esquinas lo que se había decidido para que todo el mundo lo supiera. Hoy en día eso no existe y por más que uno tenga derechos, si no es capaz de leer, es muy difícil que consiga hacer valer esos derechos ante la administración pública, ante un particular con el que tenga alguna clase de problema. Sin educación es muy difícil conseguir empleo, porque cada vez más para poder conseguir un trabajo hace falta no necesariamente saber las cosas que el empleador necesita que uno sepa, pero sí estar en condiciones de aprender las cosas que el empleador necesita que uno sepa. Y eso requiere todo un entrenamiento previo. Y conseguir trabajo es muy importante para poder ser autónomo, para no depender de la benevolencia de otros, que a veces puede poner condiciones un poquito pesadas, y para poder, sobre todo, desarrollar los planes de vida que cada persona muy legítimamente se plantea. Quiere decir que para cada uno de nosotros como personas, aprender una cantidad de cosas que es muy respetable, que está lejos de ser trivial, es decisivo. Y también es decisivo para la sociedad en su conjunto. Pongamos solamente un ejemplo, que es un ejemplo muy claro.
la competencia económica en un mundo globalizado se vuelve cada vez más exigente. Las inversiones pueden variar de un país a otro, ¿no? Pueden irse de un lugar, establecerse en otro, y los países que no son capaces de atraer inversiones no son capaces de desarrollar la clase de procesos productivos que son necesarios para generar empleo. Quiere decir que si a un país le va muy mal en la competencia con otros países para atraer el interés de personas que van a desarrollar proyectos productivos, a los ciudadanos de ese país le va a ir muy mal. Sabes que alguien que tú conoces, que es José Rila, historiador, politólogo, bueno, lo entrevistamos y dice algo muy similar a lo que decís tú con respecto a la necesidad de aprender, de adquirir conocimientos, y cómo esto en el mundo contemporáneo se ha vuelto digamos, tiene un elemento de incertidumbre que hace que el problema se viva de una manera especial. La educación es un aspecto clave en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Tanto el trabajo como la educación parecen ser los lugares desde donde los seres humanos pueden encontrar un lugar en la vida. No solo un trabajo y un estar, sino un lugar en la vida en el sentido más profundo. Hoy sabemos que hay que aprender cada vez más cosas para un mundo que tiene cada vez menos posibilidades. Y ese parece ser el tono de incertidumbre en el que estamos viviendo. Ya no se trataría entonces solo de adquirir o de acceder a un buen trabajo, sino de ocupar un lugar en la vida, decía Pepe Rila, ¿no? Ya no es solamente cómo conseguir los recursos para vivir, sino la educación estaría asociada a la realización personal o al proyecto personal de vida. Es verdad, encontrar un lugar en la vida que en nuestro mundo desde hace miles de años está asociado a la posibilidad de ganarse el pan. Aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente está muy metido en nuestra sociedad. Es una condición para muchas otras cosas. Por ejemplo, y esto es esencial, es una condición para respetarse uno mismo. Si uno no es capaz de encontrar un lugar en la vida, si uno no es capaz de sentir que le está aportando a su sociedad en lugar de ser un peso, una carga para su sociedad, si uno no es capaz de poner en práctica al menos una parte de los proyectos que uno se ha planteado, bueno, es muy difícil que uno pueda sentir en la piel esa igual dignidad que es tan típica de los seres humanos. Y por eso las sociedades democráticas, las sociedades como aquella a la que nosotros pertenecemos, se esfuerzan, o al menos deberían esforzarse, en crear las condiciones para que esa igual dignidad que todos valoramos en la teoría pueda ejercerse en la práctica. Estamos en un mundo, tú decías que estamos entrando en la sociedad del conocimiento, ¿no? Pero esto es una humanidad que recién estaba terminando de procesar, aún con grandes sectores marginados, la etapa de la alfabetización como la gran conquista educadora. Pensemos lo que era hace 100 años el mundo, cuánta gente sabía leer y escribir. Pensemos que quizás hoy un escolar cualquiera de Montevideo tiene más conocimientos que el rey de Francia en el siglo XVII o XVIII, ¿no? Es como una revolución en la revolución esta que acaba de llegar de la mano de la digitalización, de las redes, de computadoras, etcétera. Bueno, tu pregunta presume muchas cosas y la verdad que algunas de ellas no son tan así. ¿Verdad? Lo que tú acabas de describir es la versión de la historia que nos contaron los creadores de los grandes sistemas escolares del fin del siglo XIX. La verdad es que la alfabetización empezó hace mucho tiempo y hoy hay muchos estudios que muestran que antes de que existiera la enseñanza obligatoria era muchísima la gente que sabía leer y escribir. De hecho, las cosas se han invertido. Si uno mira lo que pasaba, digamos, en 1850 en Europa, en América del Norte, en el Río de la Plata, la gente que sabía leer era mucha más que la gente que iba a la escuela o que había ido a la escuela. Hoy en día en todas nuestras sociedades estamos enfrentados al problema inverso. Claro, es decir, la sociedad tenía claro que esta era una herramienta que había que adquirir para... La gente tenía muy claro y no precisó que nadie la obligara. La gente tenía muy claro que la alfabetización, el acceder a ciertos niveles mínimos de educación era esencial para aprovechar las oportunidades que se iban abriendo en un mundo que cambiaba. Lo que es verdad es que hoy ya no alcanza simplemente con saber leer y escribir. Hay otras cosas que se vuelven cada vez más necesarias. Por ejemplo, incorporar un segundo idioma, o al menos los rudimentos de un segundo idioma, como mínimo aquello que permita leer un manual de instrucciones de una máquina que uno va a tener que manejar.
por ejemplo, la informática, que está destinada a cambiar que ya ha cambiado enormemente nuestra vida cotidiana, pero está llamada a cambiarlo mucho más. Y es interesante ver que, tal como pasaba hace 150 años, la gente no necesita que la obliguen para darse cuenta de que eso es muy importante. Es muy interesante ver en un país como el Uruguay la cantidad de gente de ingresos modestos que hace enormes esfuerzos para mandar a sus hijos a aprender inglés, a una academia de informática, y ahí hay uno de los grandes problemas que los uruguayos tenemos que resolver. Esa gente hace esos inmensos esfuerzos porque se da cuenta, porque percibe, y percibe con toda razón, que la enseñanza pública no le está dando los elementos que necesita en esos terrenos, y entonces hace un esfuerzo complementario para conseguirlo. El gran problema es que no todos pueden hacer ese esfuerzo complementario. Creo que vamos a volver sobre esta perspectiva que tú estás planteando, porque tú allí le estás reconociendo al ciudadano común, al de hoy, al del siglo XIX, o vaya a saber de cuándo, la conciencia de aquellas habilidades que tiene que adquirir para poder desarrollarse. Esto no depende de que haya una autoridad educativa que le diga a la gente lo que tiene que hacer, sino que naturalmente el ciudadano va, no sé si naturalmente, pero por lo menos en esta parte del mundo ha ido desarrollando la conciencia de que era bueno estudiar, o de que era mejor saber que no saber. Totalmente, yo creo que aquel que cree que tiene que explicarle a la gente lo que es bueno para ella, se equivoca. La gente suele saber muy bien lo que está necesitando. Lo que puede pasar es que no tenga los medios para alcanzarlo, o lo que puede pasar es que esté obligada a hacer razonamientos de muy corto plazo que le impidan alcanzar objetivos de más largo alcance. Pero yo diría, la gran tarea del Estado en general y la gran tarea de la educación pública en particular es darle a la gente los medios necesarios para que pueda prepararse como ella sabe que tiene que prepararse, y para que pueda poner en práctica sus proyectos. El desarrollo individual y también el desarrollo de la sociedad, de la economía, decías tú. Vamos a ver qué dice Rodrigo Arocena, que es el rector de la Universidad de la República, con respecto a cómo la clave de la competitividad económica de un país está en la formación de su gente. ¿Cuál va a ser la clave de la competitividad económica del país? No es el tamaño, no es la cuantía de los recursos naturales, es la gente bien preparada. Al mismo tiempo, ¿cuál es la clave para que nuestra sociedad, que siempre ha valorado la igualdad, qué lindo es el Uruguay donde naides es más que naides, combata una tendencia creciente a la desigualdad? La desigualdad tiene que ver con el acceso a la educación. Fomentar el acceso de todas y todos a la educación es clave para pelear contra la desigualdad. Y acá surgen dos aspectos, Pablo. Uno, el que plantea Rodrigo Arocena, la falta de posibilidades, como tú planteabas, de acceder a la educación como un factor de desigualdad, de inequidad social, como se dice ahora. Y lo otro, el hecho que va implícito, y que sobre el cual seguramente hablemos después, es que los seres humanos somos desiguales, es decir, somos todos distintos, requerimos distintas habilidades, nos interesan distintos temas, distintos asuntos, y a veces los planes educativos tienden a la tabla rasa, ¿no? Las dos cosas son importantes. Respecto de la primera, el rector de la Universidad de la República decía el acceso a la educación es una condición para la igualdad. Creo que es cierto, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Porque bien puede pasar, y ese es un problema que tenemos. El acceso a la educación no es suficiente. No, porque bien puede pasar, y ese es un problema muy específico que tenemos los uruguayos, es que una cantidad muy grande de gente accede a la educación, pero acceda a una educación que tiene niveles de calidad muy diferentes. Entonces, aunque formalmente todos estén asistiendo al liceo, algunos están asistiendo a un liceo que tiene un nivel de calidad por acá y otros están asistiendo a un liceo que tiene un nivel de calidad. Claro, no alcanza a contener la cifra de escolaridad o incluso hasta de aprobación, sino que hay que saber qué tipo de educación recibió ese chico, esa chica, a lo largo de su desarrollo como estudiante. Exactamente.